tal? ¿Cómo están? Soy Alberto Peralta de Legarreta. Yo trabajo en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México, en la línea de generación del conocimiento que se llama Turismo Cultural y Gastronómico. Y una de las líneas de investigación son precisamente los recetarios, por lo cual, pues, pues voy a compartir con ustedes un poco de esta información, tratando de que encontremos un gran valor documental en este tipo de libros y cuadernos, algunas veces manuscritos, otras veces impresos, que hemos tenido historia de nuestro país y que han construido poco a poco lo que hoy llamamos la gastronomía o la cocina mexicana. Entonces, pues voy a compartir mi pantalla para poder hacerles una presentación de pues, los recetarios y la historia de estos en nuestra gastronomía mexicana. He titulado La gastronomía mexicana y sus recetarios antiguos, enfocándonos en que pues, la identidad mexicana encontró una buena forma de expresión y a veces nacimiento y consolidación, precisamente en el comer, en las recetas propias de nuestro país. Y bueno, pues yo quiero comenzar desde el mero principio, hablando acerca de qué es un recetario. Originalmente el recetario, que es una idea bastante antigua, aparentemente desde la época de Babilonia ya teníamos recetas escritas en sistema cuneiforme, pues un recetario a lo largo de todo el tiempo que siguió después y mucho durante la Edad Media, era un pequeño libro, un pequeño cuaderno, generalmente manuscrito, hasta después fue impreso, en donde se contenía sobre todo cuestiones relacionadas con la salud de los pacientes y de los reyes y de los señores que tenían una casa con toda la servidumbre. Y entre esas personas que trabajaban para ellos, generalmente había un herbolario, igual que en un convento, el herbolario estaba muy cerca de la cocina. Por tanto, los libros se llamaban recetarios, puesto que contenían recetas, es decir, recetas como las que nos dan los médicos, recetas que estaban diseñadas a través de una ingesta correcta o dirigida a que nosotros tuviéramos una mejor salud. Así es que de entrada, los recetarios antiguos o los libros de cocina, pues estaban enfocados en la dieta del consumidor que le permitía tener una salud mejor. Entonces, bueno, esos recetarios con el tiempo se convirtieron junto con otras materias en libros de fórmulas. Las fórmulas pues nos dan instrucciones muy meditadas acerca de cómo hacer tal o cual acción. Puedes tener un formulario para algo químico a partir del siglo XVIII, pueden tener un formulario alquímico desde la antigüedad hasta prácticamente toda la Edad Media y todavía hasta hoy. Y en nuestro caso, un formulario contenía fórmulas para acciones culinarias. Es decir, que una fórmula es en realidad lo que hoy llamamos una receta. Pero los recetarios y los formularios acabaron llamándose de una sola forma, que es recetario, y como tal, también al final algunos de ellos solían tener algunos elementos de ayuda para el hogar, cómo hacer nuestros detergentes, cómo hacer nuestras lejías y jabones y cómo curar dolores de cabeza con chiqueadores, es decir, que contenían fórmulas y recetas. Y esto nos da la posibilidad de tener documentos híbridos, es decir, aquellos que tienen elementos de cocina en busca de un mejor paladar o de pasar un poco las ideas de la sazón, y otra parte del libro que tenía elementos para la salud, donde pues son los antepasados de nuestras dietas modernas con las cuales intentamos o subir de peso o bajar o mantenernos, pero siempre sanos. Esa es la idea. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que el libro de cocina lo que quiere es que aprendamos a cocinar o darnos las instrucciones para cocinar bien. Y esto es importante cuando tenemos un libro de cocina que ha pasado de generación en generación, pues es muy probable que querramos que la receta siempre sepa igual. Y eso solo se logra siguiendo el libro que todos los anteriores cocineros que la hacían, pues tenían en manos, ¿no? Así es que bueno, pues esto es un poco acercarnos hacia este género literario que es la literatura gastronómica, que tiene un enorme valor, puesto que cuando ustedes se acercan a estos documentos, ya sean manuscritos o impresos, no importa, lo que observamos en ellos es qué tipo de necesidades tenían ese grupo humano que lo generó.
Y es importante saber que desafortunadamente en la historia de la humanidad, los recetarios que nos han llegado nunca son de gente perteneciente a las clases populares. O sea, en pocas palabras, los recetarios que tenemos son generalmente reflejo de la gastronomía de los ricos, pero no tenemos documentos de la gastronomía de los pobres. Ya sea que se le consideraba despreciable y nunca llegó al documento, o bien que casi siempre las clases populares eran analfabetas, es decir, no podían transmitir de manera escrita lo que tenían en su haber culinario. Bueno, pues entonces eso nos permite como separar un poco el estudio de quién era el dueño del recetario y qué finalidad tenía. Nos sirven muchísimo estos recetarios y formularios para ver cuándo fueron introducidos en la dieta de un país, por ejemplo, tal o cual ingrediente o tal o cual técnica de cocción. También cuándo salió. Es decir, si ustedes ven los recetarios mexicanos del siglo XIX, van a encontrar que un común denominador importante era el azafrán. Y si hoy revisamos la literatura, no vamos a encontrar azafrán, sino en preparaciones de tipo español y en uno o dos platillos mexicanos y nunca como protagónico. Cuando en el siglo XIX era auténticamente un común denominador. ¿Cuándo entró el azafrán en nuestra cocina? ¿Cuándo salió? Ese es el tipo de cosas que uno puede encontrar en un recetario. Nos muestra también una posibilidad de estudiar los sistemas de medidas, cómo se hacían las temperaturas, cómo se medía el tiempo. A veces se medía el tiempo con rezos, con Aves Marías, con credos, con canciones de cuna, porque tenían muchísimos hijos y bueno, en lo que cantaban una canción de cuna era la cocción. O sea que los tiempos hasta más o menos mediados del siglo XIX, pues no fueron marcados en horas, ¿no? Ni las medidas en el sistema métrico decimal, sino que estaban hechas con medidas corporales como la pulgada, la cuarta y otras que pertenecían al mundo de la sazón, como las pizcas, que pueden ser de 2 dedos o lo que agarres con 3 dedos. Y eso, pues solamente una persona experimentada podía tener acceso a esa información y pasarla a través de estos textos literarios. Una cosa importante también antes de empezar a ver de dónde bebimos como mexicanos de estos documentos, es decirles que normalmente los libros de cocina antiguos estaban hechos por cocineros para gente que cocinaba o por cocineras que pasaban su conocimiento a otra cocinera. Esto es algo que se observaba sobre todo en los monasterios o conventos, donde una madre cocinera, que a veces era la misma madre superiora, escribía en el libro y luego ya había escogido entre uno de sus aprendices quién iba a tener el oficio después de ella, cuando ella faltara. Así es que esa novicia que después se hacía maestra, se volvía oficial al tener el libro y seguirlo, porque además sabía leerlo, interpretarlo y ejecutarlo. Entonces, ese es el tipo de cosas importantes que hay en esto, que muchos han pensado que es una literatura simple, que es una literatura como de segundo término, hablando de fuentes históricas, que es algo totalmente injusto, ¿no? En México, entonces, empezamos a escribir recetarios. Creemos que desde el siglo XVI, aunque francamente no tenemos una sola prueba para afirmarlo, dado que o se perdieron los recetarios o bien de verdad nunca existieron como tal, ¿no? Lo que teníamos en México con el paso del tiempo fueron estas manifestaciones, publicaciones que se hicieron generalmente en Europa y en España mayormente, que son los antecedentes de lo que tenemos en México. Y hay que decirlo, de estos 3 libros, que es el libro de guisados, manjares y potajes de Ruperto Nola, que es el del siglo XVI, este arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería de Francisco Martínez Montiño del 17, y este nuevo arte de cocina sacado de la experiencia económica de Juan Altimiras o Altamiras es del siglo XVIII. De estos 3 libros es de donde muchas de las recetas que después fueron mexicanas encontraron su origen, su génesis, e incluso en muchos recetarios las recetas de estos 3 libros fueron copiadas textualmente, de que fueron exitosas, ¿no? Y es muy llamativo encontrar recetas de 1525 en algunos recetarios del siglo XIX. Todo lo que después vino ya propio de la Nueva España y después del México independiente estuvo fundado en los conocimientos de estos 3 grandes cocineros, que fueron Ruperto de Nola, Martínez Montiño y Juan de Altimiras, en 3 siglos diferentes, con enorme influencia para nosotros. Pero, ¿qué teníamos nosotros? ¿Qué hicimos aquí en la Nueva España?
con estas bases y con lo que nosotros construimos. Bueno, nosotros tenemos en disponibilidad hoy en día una buena cantidad de recetarios, mayormente a partir del siglo XVIII. No hemos encontrado recetarios más antiguos, aunque estamos seguros de que deben de existir. Es probable que un día aparezcan en un archivo o que probablemente en una colección personal pues salgan a la luz. Pero por el momento lo que tenemos son recetarios o formularios a partir del siglo XVIII con gran fuerza, ¿no? Miren, este es uno de los más antiguos que tenemos por el momento. Es un libro célebre. Le pusieron el recetario de doña Dominga de Guzmán, recetario de cocina, de más o menos alrededor de 1750, que es uno de los más antiguos. Y aquí les pongo una de las primeras ediciones que se hicieron de este, en los años 90 del siglo XX, y ahí pueden ver una página donde hay una sopa borracha y un ante de garbanzos, ¿no? También ahí pueden ver que eran completamente manuscritos y que estaban claramente enfocados de cocinera a cocinera, porque muchas cosas se dan por hecho en estas recetas. Es decir, se dan por hecho, por ejemplo, los puntos de almíbar. O sea, si alguien lee una receta de estas, se va a encontrar con que tienes que poner el almíbar a punto. Pues eso no te lo explican en ningún lado del documento, así es que tú tenías que saberlo. Ahí tenemos entonces uno de los más antiguos, que es el de doña Dominga de Guzmán, que pertenece al Estado de México. Vámonos al norte, porque allá en 1773, dos cuadernos de cocina fueron pues, dejados en forma manuscrita y rescatados recientemente por la Fundación Herdes. Y ahí tenemos el cuaderno primero de cocina de varios guisados, hecho en la Hacienda del Peñasco, en San Luis Potosí, en 1773. Este nos muestra una cocina con ingredientes regionales. Es interesante que a pesar de ser, digamos, un recetario mexicano, muchas de las preparaciones son muy españolas y bebieron claramente de los libros de Martínez Montiño y los otros dos recetarios que les mostré, de manera que este cuaderno de cocina nos muestra con toda claridad lo que hubo en las mesas de la gente rica del San Luis Potosí del siglo XVIII, o lo que aspiraban a comer las personas pertenecientes a esas cocinas y a esas mesas. Todos estos que vamos a ver ahora son manuscritos y una buena parte de ellos pues ya están publicados. Este es el único probablemente de todos los recetarios o formularios conventuales que debieron existir en la Nueva España. No tenemos muchos, al menos lo tenemos fragmentarios, pero este es el libro de cocina del hermano Fray Jerónimo de San Pelayo, que se hizo probablemente en el Colegio de San Fernando, aquí en la Ciudad de México, y que pueden encontrar pues ya publicado por Conaculta, con una parte se ha hecho el facsimilar, ahí la tienen hacia la derecha, y pueden ver que también está totalmente escrito a mano. Curioso que en este se ponen los ingredientes en la parte de arriba después del título, y luego el procedimiento, una forma de escribir recetas que ya claramente es muy ilustrada, es decir, está muy estructurada, un poco como lo que tenemos hoy. Y es el único recetario conventual masculino que conocemos, es de un franciscano, por lo cual tiene un enorme valor, no tanto por lo que contiene, porque los franciscanos solían privarse y encontramos una buena parte del recetario con comida para la época del ayuno, es decir, para la privación, y no vamos a encontrar exquisiteces de la gastronomía mexicana. Sin embargo, sí hay algunos platillos, sobre todo hay mucho chile, que nos habla de este gran gusto que generaron en los conventos masculinos por el chile. No hay que dejar de imaginar que a lo mejor se utilizaba el chile como una especie de penitencia. Entonces, bueno, tenemos este que es de 1780 en la Ciudad de México. De finales del siglo XVIII no tiene fecha. Tenemos este que fue publicado en los 90 como el manuscrito Ávila Blancas, que es el recetario también de un religioso, pero esta vez no de un fraile regular, sino que pertenecía al oratorio de San Felipe Neri. Este sacerdote se apellidaba precisamente Ávila Blancas y se rescató este libro que tiene la particularidad de que tiene la intervención de por lo menos 23 manos diferentes. Y eso quiere decir que comenzó muy tempranamente a ser escrito o transcrito en el siglo XVIII, pero que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX sin que perdiera valor. Es decir, cada cocinero que llegaba o cada mano que metía
algo de su cosecha, intervenía con su propia letra el manuscrito. Entonces es un poco desigual. La página que les muestro es una de las más bonitas, pero no es posible encontrar esta misma letra en todos lados, en todo el manuscrito. Es del siglo XVIII. Ya entrado en el siglo XIX, este es el libro de cocina para el uso y asiento de doña María de la Luz Tissier, año de 1823, que es un recetario verdaderamente interesante, manuscrito, que contiene recetas o fórmulas pertenecientes al siglo XVIII con toda claridad, porque hay, se parece mucho a otros recetarios sin copiarlos, y tiene también recetas que tienen ya ideas completamente del siglo XIX. Por ejemplo, encontramos el bien me sabe, que generalmente imaginamos a Sor Juana hablando de recetas, pensamos en ella cuando oímos este nombre, pero lo vemos en este recetario de 1823 y al mismo tiempo nosotros podemos encontrar pollos liberales, es decir, ya cuando estaba la plena lucha entre los liberales y los conservadores, que sería el común denominador del siglo XIX. Este libro de cocina está por el momento inédito, aunque ya está en estudio, y tiene esta particularidad que les puse aquí, que es la receta de una quesadilla, ¿no? Una receta que se parece muchísimo a las recetas de las enchiladas potosinas, es decir, la masa está enchilada, y pues es uno de los más antiguos antecedentes que conocemos de este antojito mexicano, que lleve o no lleve queso, es totalmente nuestro, y bueno, pues no deja de gustarle a la gente. Bueno, este es muy interesante también, este ya no está manuscrito, son de los primeros impresos donde vemos la palabra mexicano en la portada. Esto es, de verdad, es un adelanto frente a otras culturas del mundo, por ejemplo, los franceses, que para 1828 todavía no tenían un libro como este. Es decir, que la cocina francesa se tardó, le ganamos los mexicanos al poner cocina nacional en nuestras portadas de libros, porque ellos tienen otro libro que se llama Escoffier, que es el autor, pero no dice en ningún lado para cocinar a la francesa. Pero en cambio aquí este recetario, que es el arte nuevo de cocina y repostería, acomodado al uso mexicano, fue publicado en Nueva York en 1828. Y una de las particularidades que tiene es que, aunque con otro nombre, sopa de arroz a la valenciana, aquí hace probablemente por primera vez de manera impresa el arroz a la mexicana, el arroz rojo con cositas nadando allí como elotitos, chícharos, zanahorias y todo lo que uno quiera ponerle, pero el arroz pintado de rojo, que todavía no se llamaba la mexicana, pasaría más de un siglo para que se lograra eso, ya está en el haber culinario y podemos rastrear sus orígenes de este icono de la gastronomía mexicana. Entonces, bueno, pues este es un recetario importante. De 1829, pero ahora del estado de Oaxaca, tenemos este que se tituló Arte de Cocina según el uso de la provincia de Oaxaca. Está fechado en 1829 y es un manuscrito bellísimo, bellísimo, que ya fue publicado en forma facsimilar, como lo ven allí, y que nos deja acercarnos hacia rasgos sumamente importantes del nacimiento de las cocinas regionales mexicanas. Y bueno, pues ustedes ven ahí la receta número 93, es el mole prieto, que es precisamente uno de los antepasados, o el antepasado directo, del célebre mole negro de Oaxaca. Entonces, este proviene de los valles centrales y tiene una fuerte alusión a recetas locales, aunque está totalmente en el ámbito de los recetarios del siglo XIX, que tenían la vista puesta en Europa. Entonces hay cocina española, cocina inglesa y mucha cocina mexicana con ingredientes propios como los chilhuacles negros y algunos otros chiles locales. Este fue de 1829 y bueno, no se ha hecho un estudio apropiado de este manuscrito. Y aquí está, bueno, este es el que todo el mundo seguramente habrá escuchado alguna vez, que se dio en 1831. Es El cocinero mexicano y nombre larguísimo, o colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano y de las más selectas según el método de la cocina española, italiana, francesa e inglesa. Cuando uno ve la palabra mexicano en la portada, está tentado a pensar que lo que hay allí son nuestros antojitos, son nuestros platos icónicos, pero no es el caso. El cocinero mexicano se refería a la persona que cocinaba en México.
mayormente hombre, es decir, del género masculino, y que cocinaba en restaurantes para las élites. Es un poco, el título significaría, ¿qué es lo que debe saber un cocinero en México para agradar el fino paladar de sus comensales? Entonces, lo que vemos aquí es esta colección de recetas ya al estilo europeo, con un pequeño apartado que se llama apartado de almuerzos ligeros hechos con masa de maíz, en donde vemos quesadillas de prisa y donde vemos algunos tamales y cosas prácticamente populares que incluso los ricos no podían, de alguna forma, evitar. De hecho, les gustaba muchísimo y por eso es que este recetario lo incluye. Lo interesante del cocinero mexicano de 1831 es que, a pesar de ser tan europeo, incluye algunos de los ingredientes icónicos de México, como el jitomate, el tomate, los chiles de varios tipos, incluye salsas y se percibe un ambiente mexicano en ellos. Este recetario se publicaría de manera constante hasta por lo menos 1906, cambiando varias veces de título, pero incluyendo y sacando algunas recetas que se ponían de moda y luego se salían de la moda y se va cambiando. Entonces, hasta el momento no se han rastreado la totalidad de las ediciones de este recetario, pero calculamos que pues, debe haber una por año, más o menos, entre 1831 y 1888 o 1906. Este es el primer recetario mexicano impreso y es de enorme importancia, de enorme importancia para el estudio de nuestra gastronomía. Mismo año, pero después, el novísimo arte de cocina o excelente colección de las mejores recetas, que ese está dedicado a las señoritas y tiene la particularidad de que este recetario identifica a la mujer como la dueña o la domina de la cocina local o de la cocina casera. Claramente se deja que el hombre racional invada los paladares en el ámbito de lo público, pero en la casa es la señora, la mujer, la que tiene la sazón y la que debe cocinar bien para su esposo y sus hijos, o para los invitados. Ese es el tipo de libros que al final tiene gran cantidad de recetas médicas para arreglar dolores de estómago, para calmar dolores de garganta, dolores de cabeza, cómo hacer jabones, cómo hacer detergentes, cómo hacer nuestros utensilios de limpieza, cómo hacer una escoba. Ese es el tipo de cosas que se esperaban. Y lo importante aquí es que pues la mujer está empezando a ser finalmente vista, ¿no? de este lugar de la cocina. Otro muy bonito recetario oaxaqueño que está íntimamente ligado a aquel de 1829, que era el arte de cocina de la provincia de Oaxaca, es el libro de cocina de don José Moreda, que es de los valles centrales de Oaxaca y que tiene muchas cosas interesantes, casi casi es una calca del otro, del de 1829, o sea, están emparentados estos dos recetarios, pero aquí se asoma una cosa interesante que les puse precisamente en esta imagen de la izquierda. Hay un platillo que aparece en prácticamente todos los recetarios mexicanos, que es el manjar blanco o manjar nacional. Vean, alguien le puso un asterisco y ese asterisco lo usó para poner una nota. Y con otra letra puso por decreto del Supremo Congreso Nacional. Estamos aquí frente a una anotación totalmente apócrifa de alguien que consideraba que el manjar blanco era tan bueno que debía ser manjar nacional. Y aquí puede parecer chistoso, pero aquí tenemos la génesis del nacionalismo en la gastronomía mexicana. Es decir, ese es el momento en que alguien considera que un alimento puede convertirse en símbolo patrio. Bueno, lo extraño es que el manjar nacional, salvo en algunos lugares del sureste y parece que en algún lugar del Bajío o el norte, ya no es un platillo que comamos mucho los mexicanos. No en todos lados al menos. Bueno, tenemos otros libros impresos como La Nueva Cocinera Mexicana o Excelente Colección de las Mejores Recetas, esta vez de 1841, y pues nos deja ver que la mujer sigue siendo el target de estos impresores editores, porque la mujer tenía como misión para ser mujer que aprender a cocinar y aprender a tratar a sus hijos y a su marido y a los invitados de la mejor manera. Así es que esta es la forma, digamos, de guiarla o educarla en cómo ser mujer, tan tarde como 1841. Este otro recetario que ya está publicado también en 1846, pertenece a Jalisco,
Y este es el cuaderno de recetas de doña Josefita Gordoa y Ortiz de Rosas, que el puro nombre nos dice que pertenecía a una familia poderosa de Jalisco. Y está fechado poco antes de la invasión o durante la invasión norteamericana de 1847. Lo interesante de este recetario es que contiene la primera mención en la literatura gastronómica o de cualquier tipo de la palabra tacos. O sea, eso que nosotros a veces damos por hecho que se hacía desde tiempos prehispánicos, no encontró, o sea, hasta el momento no lo hemos encontrado más antiguo que 1846, con una curiosa receta de tacos de jitomate que se parecen muchísimo a otra cosa poblana que se llamaba los envueltos y que sin duda son parientes de las enchiladas y abuelitos de nuestros tacos. Pero esa es la primera vez que alguien pone la palabra tacos en un recetario mexicano. Ya después vinieron estos esfuerzos regionales porque existía en el siglo XIX pues muchos micronacionalismos, es decir, todos querían ser la capital y todos querían ser el centro de atención. Puebla, sin duda, puso énfasis en que su cocina fuera considerada la mejor de la República. Así es que aquí ya no era la cocinera mexicana o el cocinero mexicano, sino la cocinera poblana o el libro de las familias. Son dos libros que viene uno adelante de otro y el libro de las familias es el que contiene todas las recetas para hacer cosas caseras y cosas médicas, mientras que la primera parte de la cocinera poblana nos habla de platillos especialidad de Puebla. Aquí encontramos moles, múltiples recetas de moles de varios tipos. No se habla todavía de la palabra poblano, pero se llama mole de guajolote, pero ya podemos observar que esos platillos que hoy son iconos de lo gastronómicamente mexicano ya están en la imprenta más o menos en 1872. Este es un esfuerzo local que tuvo un enorme éxito. Se siguió publicando hasta por lo menos 1913. En 1888, este es famoso, el cocinero mexicano, que antes era de 2 volúmenes desde 1831, a partir de 1846 se convirtió en un solo volumen que además estuvo ordenado alfabéticamente, muy al estilo positivista del siglo XIX, y se convirtió en un diccionario de cocina que por dentro se llamaba Nuevo Cocinero Mexicano en forma de diccionario. Este es célebre. Este es de lo que pueden encontrar más ediciones en México y contiene, igual que sus antepasados, algo de cocina mexicana, pero poca. En realidad, los paladares seguían entonados con la influencia principal que era Europa. Pero este es uno de esos célebres que ya se convirtió desde hacía varias ediciones en un auténtico bestseller de la cocina mexicana. Más o menos como respuesta, en 1899, la cocinera poblana o señora de la casa, pues tomaba ideas de varios recetarios poblanos y los ponía en orden de una manera clara, con recetas estandarizadas, para que la señora de la casa no fallara. Y por primera vez observamos a una autora, que es Anita María, viuda de Medellín, ¿no? O sea, por fin una mujer pudo dar la cara en medio de toda esta vorágine editorial masculina y pues se pone al frente diciendo, yo digo cómo se cocina en Puebla, ¿no? Novísimo manual práctico de cocina mexicana, poblana y tapatía, con un manual de nevería, pastelería y repostería francesas. Obra expresamente escrita para las señoras mexicanas por la autora. Ese es un esfuerzo bien importante de la mujer por tomar este lugar preponderante en la cocina, que francamente el género masculino les había arrancado, en lo público al menos. Pues mire, ya para terminar, más o menos, esto es lo que tenemos en disponibilidad, los que ya les mostré, y esta colección importante que se llama Colección de Recetarios Antiguos, publicada por Conaculta en años más o menos recientes, que tiene formularios de todo tipo, desde Puebla, está el libro de Jerónimo de San Pelayo, está el de Dominga de Guzmán, y tenemos una gran cantidad de manuscritos que han sido ya bajados a imprenta, aunque desafortunadamente los estudios no han sido tan importantes, tan relevantes, o sea, no nos aclaran demasiadas cosas, hace falta mucho estudio y es probable que esto nos toque a nosotros, ¿no? Estudiar estos manuscritos de una manera crítica, como fuentes históricas valiosas, con método, para poder extraer de ellos no solo la historia de nuestra comida, sino de nosotros mismos. Pues realmente les agradezco mucho su atención a esta breve charla. Espero que esto pueda interesarlos en el tema de este mundo de los recetarios. Estamos seguros de que hay más por allí, solo hay que rascar los libreros o las cajas de las bisabuelas
y es muy probable que aparezcan más cosas. Así es que si ustedes están en esa oportunidad o trabajan en un archivo, sepan que estas fuentes son altamente valiosas para nuestro propio conocimiento de la identidad mexicana. Pues les agradezco muchísimo su atención. Gracias también a Davi por la oportunidad y espero verles pronto. Que estén muy bien.